Tutor y compañeros, muy buenas noches. Soy Arnulfo García García, estudiante de la UNAD de licenciatura en Filosofía. Continuando con el trabajo de la guía o propuesto por la guía, donde nos pide que elaboremos un video relacionado con la problemática actual de la educación y o involucremos a Dios dentro de esa problemática. Bueno, también relacionado con la unidad 1, con los autores de la unidad 1. El tema que tengo es la educación religiosa en las escuelas públicas. Es un tema que me gusta, que me llama la atención y que en algunas cosas lo comparto de una manera no como lo plantean, sino como yo pienso. Bien, entonces este problema ha generado muchísimas tensiones a nivel mundial. Ese problema de la educación pública religiosa en las escuelas públicas ha generado tensiones porque hay países en el mundo donde se debe enseñar un tipo de creencia o un tipo de religión. Colombia, nuestro país, a partir de 1991 se dio la libertad de culto y tomó el camino, o lo llaman así, laico. Es decir, que se enseña multifacetas de religión. A partir de ahí, en Colombia empezaron a aparecer muchísimas sectas que se llaman cristianos. Antes solo venía la religión cristiana católica enseñándose en Colombia y a partir de 1991 se anexan muchísimas que conocemos hoy, muchísimas. Y esto ha sido una gran dificultad en las escuelas públicas, sobre todo en la parte rural, donde hay un solo docente, en una escuelita. Ha sido muy difícil para ellos enseñar religión, porque ellos en sus clases de religión enseñan es Biblia y todo lo que tiene que ver con Biblia. Esa es la clase de religión en la gran mayoría de escuelas públicas en Colombia. Entonces, yo ya no lo veo como tan laico, pues sigue enseñándose lo que se enseñaba casi prácticamente antiguamente. Y entonces muchos llamados así protestantes, pues no están de acuerdo con ese sistema de educación. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, ver situaciones en las que algunos padres de familia piden que sus niños sean sacados de las clases de religión porque ellos no comparten el sistema de creencia que tiene, por ejemplo, el maestro. En Puerto Gaitán, cuando fui docente en el Colegio Luis Carlos Galán, pasé una vez por una situación de esas. Una señora de los Testigos de Jehová quería sacar a su niño de la clase porque ella creía que todo el mundo le iba a enseñar como le enseñaban los otros maestros. Entonces ha sido una situación bastante difícil la enseñanza de la religión. Yo hice unos puntos de discusión. Esos puntos están en los que digo libertad de religión. Sería un punto. Otro punto sería separación de la iglesia con el Estado. Y otro punto de reflexión que se tiene o de discusión es el impacto de la convivencia que genera la educación religiosa. Creo que todo es válido. En el proceso de la educación religiosa no se debe
inclinar hacia un Dios. Creo que el tema debe generarse es ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Esto no quiere decir que estemos negando a Dios, porque muchos creen que si el maestro dice ¿por qué Dios? Quiere decir que entonces lo está negando. Y ese no es el tema. Eh, uno de los pensadores que escogí, Al-Kindi, algo así, no lo sé pronunciar muy bien, Al-Kindi, dice que es del 801 al 873. Él no habló mucho de este tema, pues porque él vivió en una época muy antigua y no alcanzó a hablar del tema de la educación religiosa en las escuelas públicas. Y también creo que antiguamente se enseñaba el sistema de religión que imponía el Estado, no como hoy, sobre todo a partir de 1991, sino lo que decía el Estado, de esa manera se enseñaba. Hoy en Colombia, gracias a Dios, se enseña de acuerdo a las culturas, que eso también me parece muy importante, que el sistema educativo está girando alrededor de la cultura colombiana. Ese es un punto a favor de la sociedad, porque eso le permite a la sociedad formar nuevos pensamientos, no seguir lineamientos frente a una creencia. Creo que el Estado debe fomentar más estos temas de la diversidad de creencias. La libertad de culto nos trajo ventajas y una de esas ventajas es que podemos opinar, podemos decir todo lo que pensamos frente al tema de Dios sin el dolor a que vamos a perder la cabeza, como les pasó a algunos pensadores de la antigua Grecia y de, bueno, pensadores antiguos. Creo, compañeros, que el tema debe girar alrededor de por qué Dios. Ese es el tema que me he propuesto, es la pregunta que me he hecho, el por qué Dios. Todo lo que hagamos, pues nosotros vamos a ver la presencia o la existencia de Dios. No quiere decir que lo estemos negando aún, ni que lo estemos afirmando aún, porque pues nos queda muchísimo en el camino para seguir hablando del tema. Espero poder compartir con ustedes el tema a profundidad y llegar a unas conclusiones muy acertadas. Una feliz noche.